Buenas noches, aunque se ve que está de día. Les digo noches porque lo están viendo a las 8 de la noche, pero también lo va a poder ver en internet. Obviamente se programa a cualquier hora, pero le damos la bienvenida a quienes nos acompañan a las 8 de esta noche de miércoles en este diálogo por la vida. Y esta manera de hacer el día y la noche también nos dice, digo yo en la metáfora, que el planeta está cambiando. Había un tiempo donde uno sabía que regularmente había lluvias en unos meses y verano en otros, que nuestra ciudad era la eterna primavera que nos mencionaron a todos de pequeños. Hace tiempo que la primavera en Medellín dejó de ser eterna, incluso tal vez dejó de ser primavera. Y lo que tiene que ver ahí son los cantos cada vez más perceptibles e innegables de la naturaleza que nos está diciendo ya no como alarma, sino como un llamado de atención fortísimo que tenemos que cambiar. Tiene que cambiar el ser humano sobre la Tierra y tiene que cambiar no solo para evitar su propia extinción, sino la de tantas otras especies que se han ido extinguiendo de la mano nuestra, de una mano nefasta nuestra. La crisis climática, que no da espera, es tal vez nuestra última oportunidad sobre la Tierra. Vamos a hablar de los elementos esta noche, vamos a hablar del aire, del agua, vamos a hablar de lo que estamos haciendo en prevención y vamos a hablar de acción. Esto no es algo que va a cambiar porque dos personas firmen un documento en París. Todos tenemos que firmar el documento de intenciones y sobre todo de acciones cada día. Sean bienvenidos esta noche una vez más a estos diálogos por la vida. Esta noche nos acompaña Eliana Martínez, directora del Plan de Acción del Cambio Climático. Nos acompaña Miriam Gómez, académica, coordinadora de estudios. Además, es muy largo de decirme, ¿lo recordás? Acuerdos ambientales de la ONU para ambientales de Naciones Unidas para la definición de los aerosoles que respiramos en toda América Latina y el Caribe. Ya sabemos con quién vamos a hablar del aire. Y tenemos a Juan Esteban González, académico, ingeniero ambiental, con experiencia, algunos dijeron experto, pero no, es con experiencia en un trabajo sobre todo lo que usted constituye como el elemento más presente en la naturaleza, que es el agua. Cuando hablamos de la potencia hídrica y hablamos de lo que los mares y de lo que el océano y de lo que la lluvia y de lo que todo que usted se puede tomar, pues Juan Esteban tiene algo que decir también sobre cómo están cambiando todas las condiciones hídricas. Gracias Juan por venir, gracias Miriam, gracias Eliana por estar aquí. A ti. Quisiera comenzar con Eliana esta conversación. Uno prende el noticiero y ve que hay un incendio que no se apaga en Australia durante meses, o que también sucede en Alaska. Uno prende la radio y escucha que está subiendo la temperatura y que es el peor verano en 120 años en España. Y se da cuenta que también hay temperaturas que no se habían registrado antes en Bogotá en una temporada específica. Uno mira el periódico o el internet y recibe noticias de lo urgente que es la naturaleza diciéndonos tenemos que hacer algo. Vos, estando a cargo de un plan que estudia y que propone además acciones de prevención, pues se la va a tirar así nomás. ¿Qué puede hacer un ciudadano común y silvestre para participar del bienestar del planeta? Muy bien, muchísimas gracias por esa pregunta, porque el solo prender el televisor, alertarse, sentirse que es parte del planeta, le da la posibilidad de pensar, ¿y qué va a seguir? ¿Y cómo va a seguir la vida? Entonces, en esa mirada del cómo va a seguir la vida, las acciones de, digámoslo, de adaptación y resiliencia al cambio climático nos involucran como ciudadanos en cualquier parte del planeta. Hoy hablamos de salud planetaria y hablamos de salud animal, salud ambiental y salud humana. Y hoy sabemos
porque creo que es así, pues esto viene escuchándose por los investigadores desde los años 50, 57, el 88 aparecen ya los expertos hablando alrededor del IPCC que iba a pasar. Nadie el pronóstico a lo que estamos viendo hoy después de 30 años, pero un ciudadano informado, un ciudadano sensible al tema, un ciudadano preocupado porque el agua se está mal utilizando, porque está gastando más luz de la que es, porque está consumiendo más energía, porque está utilizando los vehículos y sabemos que hay unas acciones importantes. Un ciudadano sensible a eso hace que se sumen muchas voces y en esa suma de voces las estrategias de adaptación para nuestro territorio, que es el departamento de Antioquia, nos permite que no solo pensar en esas, siempre hablamos como de estrategias transsectoriales, o sea, unos términos como que nos desbordan del ciudadano. Entonces no es solo hablar de eso, es hablar de unas estrategias alrededor del entorno, del hábitat, de lo que es pensar en qué me hace a mí con el otro y para el otro, hablar de la salud, de la vida, del bienestar, de la sostenibilidad, de la prosperidad, porque hay que hablar de la prosperidad. El solo hecho de que este tipo de advertencias y hoy en emergencia nos planteen preocupación, es entonces también entender, ¿y cómo voy a seguir viviendo? Solo pensemos, y tal vez para poder continuar en esta conversación, porque yo feliz, pensemos en todo aquello que implica la inundación y el trasladarnos de nuestra casa, que estamos viendo que se elevan los niveles del agua, a otro lugar, el estrés que eso puede generar. ¿Y yo de qué voy a seguir viviendo? ¿Y yo con quién voy a seguir trabajando? ¿Y yo cómo voy a hacer que mis hijos tengan un futuro? Entonces, cada vez que tenemos ante nuestros ojos, nuestros oídos, en la televisión, en el radio, en las noticias, si lo podemos leer en el internet, porque conectarse y un clic a Australia, es pensar, y al hoy yo qué estoy haciendo para cuidar lo que tengo en mi entorno, cómo voy a generar otras alternativas de agricultura, de lo que permite que mi vida se dé si soy un campesino. Por ejemplo. Mi mamá te preguntaría lo siguiente, porque me lo ha preguntado a mí. ¿Irse en bicicleta sí ayuda al planeta? Pues porque lo ve como tan pequeñito que dice, eso sí tiene un impacto real, acciones como esas. ¿Ustedes qué piensan? Fundamental, es que, buenos días, buenas noches, excelente esta oportunidad para comunicarnos con todos. Hermosas palabras, profesora, bellísimas palabras porque nos toca, nos sensibiliza y vamos a hablar de qué significa cambiar, tomar una actitud y decir hoy no tomo el vehículo y en su lugar uso la bicicleta. Entonces entender, para decirle a tu linda mamá que este motor que yo he cambiado por una bicicleta es un motor que consume la madre naturaleza, porque es un fósil que vino de la profundidad de la tierra, de metros, cientos de metros, que explotamos, que usamos todo lo inadecuado, todo tipo de energía, todo tipo de maquinaria, violentamos el ecosistema del entorno, cambiamos los cursos de agua, que los cursos de agua son como nosotros, vamos por el camino de la vida, lo que nos saque por el camino de la vida nos genera estrés, así es el agua, que es una fuerza que se devuelve. Entonces la acción de tomar una bicicleta es como la acción de darle ese compás a la naturaleza, no gasto algo que me está dañando, algo que me está impactando, algo que me va a generar un aire inadecuado que no podré, que tendré que respirar porque no tengo opción, obligatoriamente debemos respirar, no hay opción. Hay algo ahí, Miriam, por ejemplo, y es, la pandemia no ha terminado, muchachos y muchachas que nos están viendo que hablan como que la pandemia ya, no, tal vez pasaron los confinamientos, pero la pandemia está. Y en el tiempo del confinamiento más severo, Miriam, había como una pausa en el mundo y uno notaba, obviamente, pues si no había gente transportándose, si las calles estuvieron vacías por semanas, por meses en algunos lugares, el aire cambiaba. Hablemos un poquito como de esos impactos positivos que pudo tener y si eso se alargó o inmediatamente volvimos a retomar esa vía de antes, se perdió lo avanzado. Bien, todo el monitoreo de la calidad del aire que realiza el área metropolitana a través de CIATA y los proyectos que desarrollamos las universidades, en el caso particular del proyecto de aerosoles que trabajamos para América Latina,
Tenemos todo el recorrido, todo el estudio desde previo, todo el periodo anterior a la antes de pandemia, durante la pandemia y pospandemia. Todavía no podemos declarar la pospandemia y sabemos las medidas obligatorias que se declararon. Las medidas de aislamiento preventivo obligatorio, las medidas de aislamiento flexible o recreo, llamémoslo. Tenemos toda la panorámica y claramente demostrado. En calidad del aire respiramos unos niveles que están por encima de un límite establecido, que el ideal es 10, una unidad de 10 microgramos metro cúbico. Esos 10 microgramos metro cúbico significa que la salud puede tener esa capacidad, nuestro organismo tiene la capacidad de asimilar ese nivel de contaminación y a través de sus mecanismos y de su metabolismo no le afecta. No te vas a enfermar. Entre 10 y 37, que es el límite de la calidad del aire, ya hay una mayor sensibilidad. Ya las personas que tengan hipersensibilidad a enfermedades respiratorias, edades por debajo de 5, por encima de 60, ya son más sensibles. Y no hablemos por encima de ese valor. Entonces veamos, Naciones Unidas nos propone que nosotros tengamos 15 microgramos metro cúbico al 2030. Esa es la meta para el país, para estar pues 5 unidades por encima de ese límite deseado. ¿En dónde estuvimos en la pandemia? Antes de pandemia nos movíamos en 22, 27 promedio en la ciudad y durante el APO, el aislamiento preventivo obligatorio, no me creen, 7, 8, 9, 11, claro, 12. Era de verdad que volvimos a ver el color del cielo. Era verdad que veíamos salir las aves, era verdad que se recuperaba el hábitat, era verdad que se recuperaban los cursos de agua precisamente por toda la dinámica interrelación que hay. Y era verdad, y es verdad que podemos respirar el aire que necesitamos. ¿A qué precio? Parar la ciudad, parar la economía, no es lo que se desea, no es lo que se puede sostener, porque tenemos que ser sostenibles, pero ya lo sabemos. Pero es un campanazo de alerta, Miriam y Juan y Eliana, que le muestra a uno, miren muchachos, que creo que es en lo que estamos todos de acuerdo y que es bueno que quienes nos acompañan en este programa lo sepan. El planeta no se va a acabar, nos vamos a acabar nosotros. Si el planeta en una pausa de solo meses mostró un florecimiento tal, imagínense que el ser humano ya no esté. El planeta va a seguir. Lo que pasa es que es el momento clave para que no siga sin nosotros. Porque como dice Greta Thunberg, no hay plan B, no hay planeta B. Hay que aprovechar que es nuestro único planeta. Vamos a ir a unos comerciales que por aquí me está diciendo Carmen. Enseguida venimos con Juan y vamos a ver cuánta agua pasa debajo del puente. Muchas gracias por acompañarnos. Estos son los Diálogos por la Vida, que son posibles gracias a la Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana de la Gobernación de Antioquia. Seguimos aquí en estos Diálogos por la Vida, en esta noche de miércoles. Estamos en el Jardín Botánico de Medellín, un lugar al que invitamos a propósito que estamos hablando de cambio climático, un lugar al que hay que visitar, al que hay que recorrer con los ojos y los pulmones dispuestos. Este es un gran pulmón de esta ciudad. Es un privilegio para una ciudad como Medellín tener un lugar como este. Los invitamos a venir, a visitar, a recorrer, a sentir que la pausa existe, porque es necesaria. Y hablando de pausa, les cuento a los tres, y ya voy a empezar por Juan, que les voy a seguir diciendo profe, porque a mí me parece la palabra más bonita que hay. Gracias. Pues de verdad, yo creo que además para mí la profesión más noble y sobre todo necesaria en este instante. Yo sé que todos tienen muchos cartones, pero profesor creo que nos acerca. Okay. Profe Juan Esteban, hablábamos del aire y quisiera hablar del agua. Ahora, por ejemplo, hay unos grandes debates en torno a la minería y a lo que la minería extractiva puede generar en el agua, y entonces hay gente que dice, no me toquen el páramo de Santurbán, tengan cuidado con el suroeste antioqueño, y así en muchos lugares del mundo. Algunos que hacen minería porque están pensando que el oro es muy bonito, pero es que el oro no se puede comer, el oro no nos va... Con el oro no vamos a sembrar un árbol,
Ya estoy diciendo más o menos mi posición frente a eso. No es para que la compartamos ni para que estés del lado mío. Lo bonito aquí es pensar distintos. Pero, ¿qué está pasando hoy con el agua? Ahora que hablamos de cambio climático. Cuando suben los niveles de los océanos, cuando desviamos, como decía Miriam, los cauces de los ríos, cuando envenenamos el agua que tomamos. Bueno, yo creo que hay que entender que no es solamente una actividad la que afecta nuestras fuentes hídricas y lo podemos analizar en dos sentidos, lo que extraemos Ajá. y cómo lo devolvemos y qué estamos devolviendo. Entonces, en el caso particular de la minería, oro, entonces sabemos que el impacto puede estar asociado al mercurio en una minería ilegal. En Colombia ya el uso del mercurio está prohibido. Pero si hablamos de la industria, puede ser un aporte de DBO, de DQO, de sólidos suspendidos. Estoy hablando de parámetros físico-químicos con los cuales se puede medir como el grado de contaminación del agua. Pero si hablamos de otras actividades, son otros los parámetros que también se están vertiendo. Entonces, la experiencia que yo he tenido cuando hacemos estudios a nivel territorial no es tanto de señalar quién, sino que todos somos corresponsables del impacto que estamos generando en un territorio. Que tiene todo que ver con las palabras tuyas y las tuyas. En últimas, vamos hacia el mismo océano con lo que estamos diciendo. Exactamente. Y yo particularmente no soy de las personas que esté en contra de la minería o esté en contra de la extracción de petróleo. Antes de yo estar en contra de ellos, tendría yo que actuar para no promover ese tipo de actividad. Entonces, es muy fácil decir estoy en contra de la minería o del petróleo, pero bájese del carro. Hay que ser consecuente. Exactamente. O dejemos de utilizar un celular, que es donde también se utiliza el oro, del cual en teoría estamos en contra. ¿Sí? Claro, que es el que hace los superconductores para que... Exactamente. Entonces, eso sí es un punto de vista muy personal. No estoy en contra de las actividades. O si estoy en contra, tengo que demostrar yo cómo no estoy promoviendo ese tipo de actividad. Entonces, si yo no quiero que se extraiga más petróleo, volvemos al caso de ahora, entonces prefiero utilizar la bicicleta, utilizar el sistema metro o compartir un carro porque estoy haciendo una reducción. Entonces, tenemos que entender que más que la empresa de petróleo, la minería, la agricultura, porque también tiene un impacto muy alto, somos nosotros como ciudadanos en el día a día los que podemos tomar la decisión si afectamos o no nuestros ecosistemas en términos del recurso hídrico. Todas nuestras actividades, así no lo veamos, estamos extrayendo agua y estamos vertiendo agua. Así no sea no se visualice de manera directa, pero todo lo que nosotros consumimos, sea una manzana, sea un pedazo de carne, un pedazo de pan, el transporte, el combustible que se utiliza, todo tiene un impacto en el recurso hídrico. La cantidad de agua que se usa para hacer una prenda, por ejemplo, nos contaban hace poco en otro episodio de estos Diálogos por la Vida, que era casi que el equivalente a todo el agua que uno consume en la vida, para hacer unos jeans. Ahí hay que ser un poco cuidadoso con esos datos, hay que entrar un poco como al microdato como tal. Cuando nos hablan, por ejemplo, que un kilo de carne requiere 14.000 litros de agua, entonces claro, eso mismo nos prende la alarma de que se está consumiendo mucha agua, pero ¿qué tipo de agua es? Ajá. Y depende de dónde se esté generando el impacto. En el caso de Colombia, como tenemos una ganadería extensiva de pastoreo, aquí me voy a meter un poco en términos de huella hídrica. Esos 14.000 litros están muy asociados a lo que se llama huella hídrica verde. ¿Qué es una huella hídrica para quienes nos están viendo, Juan? Huella hídrica es toda la cadena de agua o todo el uso de agua que hay detrás de producir un bien, ¿sí? Desde que se cultiva un producto, un cultivo, desde que se procesa eso, desde que se transporta hasta que lo consumimos, inclusive hasta disposición final. En toda esa cadena hay un uso de agua. Porque todo deja huella, es algo para decir. Así como está la huella informática, como está tu huella digital, como hay huella de carbono, está la huella hídrica. Ahora sí, profe. Entonces, en el tema del kilo de carne, los 14.000 litros de agua, un 90 y algo % es agua lluvia, que no estaríamos generando una presión sobre una fuente hídrica o una fuente superficial. Entonces no necesariamente los 14.000 litros son malos, pero eso depende si se cría la vaca acá en Colombia, que tenemos mucha agua lluvia, así se cría la vaca en una zona donde no hay lluvia, porque donde no hay lluvia, esos 14.000 litros sí las tenés que extraer de una fuente hídrica superficial o subterránea, está generando una presión sobre el recurso hídrico. Hay una imagen que todos tenemos en la cabeza, en la cara algunos, pero en la cabeza todos, y es asociar la crisis climática, el cambio
de temperaturas con el deshielo, por ejemplo, o que ya el Nevado del Ruiz dentro de muy pocos años solo será nevado en el nombre. Hablemos un poquito de eso. Sí, lastimosamente, y ahora lo conversábamos, la gente en Colombia piensa que el cambio climático solamente pasa por allá como en Alaska. Y uno de los símbolos del cambio climático es el oso polar flaco en un pedacito de hielo, ¿Así? mostrando ese fenómeno de que se están derritiendo nuestros glaciares en los polos. Eso es cierto, pero en el caso de Colombia tenemos unos nevados con unas masas de hielo importantes. Y nada más preparando unas clases en estos días veía un video de un ex director del IDEAM, de Omar Franco, en el cual ellos ya tienen una proyección, no recuerdo exactamente la fecha, pero ellos ya tienen la proyección en cuánto tiempo Colombia no va a tener glaciares. Entonces, digamos lo que el mensaje es: el que no conozca el glaciar, el Nevado del Ruiz, el Nevado del Tolima, el Nevado del Cocuy, pues esto no es chiste, esto no es broma, vaya y conózcalo, porque incluso yo tuve la oportunidad de ir al Nevado del Ruiz, y cuando uno llegaba a los 5100, ahí encontraba la masa de hielo. Hoy en día muchas veces llegas a los 5100, que es hasta donde te dejan subir, y ya te toca ver la nieve lejos. Estos días han sido curiosos porque ha estado nevando y han salido unas postales muy bonitas del Nevado del Cocuy. Creo que en el Nevado del Ruiz también se han presentado nevadas, pero el tema de que están desapareciendo los glaciares es real y ya lo tiene el IDEAM pronosticado. Y más que la desaparición como tal de un tema ecosistémico que también es bien importante, es el tema de regulación hídrica. ¿Cuánta población depende de ese deshielo natural, que es un proceso normal, natural? Se abastece de ese deshielo que genera unas fuentes hídricas. Cuando desaparezcan esas masas de hielo, ¿de dónde van a sacar agua esas poblaciones para satisfacer sus necesidades? Entonces aquí vemos una relación directa de cómo el cambio climático está afectando la regulación hídrica, y cómo la regulación hídrica, al desaparecer, va a afectar el abastecimiento de nuestras actividades antrópicas. Esto desde un punto de vista netamente antrópico. No estoy tocando todo el tema ecosistémico, que es otro bien importante. No se asusten con palabras así antrópicas, quiere decir que estamos hablando de las actividades de los seres humanos, y cuando estamos hablando del ecosistema estamos hablando de todo lo que habitamos. Vos, por ejemplo, Eliana, hablas de la salud ambiental. Quisiera que habláramos un poquito de eso. Muchas gracias. Precisamente todo el ejercicio que hemos venido haciendo para darle vida a las acciones de adaptación al cambio climático desde salud ambiental nos ponen en cómo le explicamos a la gente, cómo conversamos con las personas de qué es esto. Y no es que no sea por demás, pero es muy importante cómo empezamos a identificar factores de riesgo, condicionantes, es decir, empezar a reconocer la importancia del aire y cómo varía, el agua, cómo se va alterando, los suelos, lo que comemos, lo que consumimos, o sea, una serie de elementos que matricialmente empiezan a generarnos información para hacer unos análisis complejos. O sea, no son análisis por paqueticos o compartimentalizados, abrir el cajón y aquí analicé el agua. No, porque el reto es ponernos en la conversación entre todos para saber a dónde van a estar orientadas, digamos, las acciones en los municipios de Antioquia y en las subregiones del departamento. ¿Por qué? Porque definitivamente en lo que hemos encontrado, que creo que valdría la pena comentarlo un poco, hacia el 2019, antes de la pandemia, que estábamos en la construcción de la línea de base del plan de adaptación, casi 2050 tipos de amenazas, las organizamos y las identificamos, y nosotros los vendavales. Es una cosa tremenda, o sea, hay subregiones del departamento con más del 50% de riesgo frente a los vendavales. ¿Qué son los vendavales para una población? Mi casa. Claro. Entonces, perder el techo. Totalmente. Entonces, las acciones orientadas hacia el desarrollo urbano, ¿cierto?, resiliente, implican para la salud ¿qué? ¿Cómo va a ser esa oportunidad de esa nueva vivienda o ese reasentamiento o esa población que va a llegar? Porque es que la migración no es solamente hoy las noticias en la coyuntura, lo que está sucediendo en Afganistán, ¿cierto? Y todo aquello que estamos escuchando, Haití, con el reciente terremoto, sino nosotros, nuestras migraciones internas. Y así las cosas, ¿qué implica?
esa relación con el hábitat, esa relación con las posibilidades de que la vida se dé en un entorno, pero no solamente, o sea, yo con yo y mi familia, Ajá. es el entorno a donde yo llego, la convivencia, las posibilidades de diálogos, hablando en este programa de los otros con sus formas de entender y ver la vida. Y en ese sentido, digamos, la salud ambiental, pues ha de inspirarnos en este espacio tan espectacular a respetar lo que tenemos en nuestro entorno, a Ujú. valorarlo y a cuidarlo. Ahí hay una palabra que tal vez es importante dejarla, el cuidado. El El cuidado, el cuidado, autocuidado. porque somos seres finitos, Ujú. pero nuestra población demográficamente está cambiando y hay otros que nos suceden. Y qué mejor que decirles a los chiquillos, a los jóvenes, que el cuidado es posible en la vida con la que tenemos hoy, porque es que estamos limitados también. Y a partir de esas limitaciones, la creatividad nos tiene que permitir entender que la adaptación hay que hacer ahí la tarea, hay que buscar la oportunidad de que se dé. Además es que yo creo que este tiempo en particular, a diferencia de otros momentos que nos antecedieron en la historia, es un tiempo en el que no hay que pensar dentro de varias generaciones. Hay que pensar en los niños que tienen 5 años, qué relieve van a conocer cuando tengan 30. Por no decir de nosotros mismos en la vejez, que tendremos el recuerdo, y ahí sí vamos a hablar inagotablemente de, es que esto eran mangas, pero no porque construyeron una ciudad, un barrio donde uno había visto mangas, sino porque es que aquí había un bosque que ya no existe. Todo ese paisaje que también va a transformarse en una brevedad casi que efímera, pues hay que cuidarla ya. Quisiera adicionar algo allí. Tal vez hoy la tecnología nos ayuda a recrear esos pasados. Y la mirada al futuro con el tema de la pandemia, seguro muchos volvimos a repasar a Orson Welles, ese Ajá. 1984, pero no hay por qué pensar que estamos muy lejos del 2030, de las lecturas al pronóstico de lo que va a significar, eso está lejos, no. Hoy en esa sensibilidad y con la tecnología, en la posibilidad de recrearnos museos digitales, visitas digitales, interacciones que nos ayuden a comprender cómo era para ser responsables de ese pasado. O sea, yo creo que ser responsables del pasado implica el tema de, vuelvo a insistir, el tema del cuidado, porque nuestros campesinos han cuidado nuestra tierra. Y entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros que creemos que estamos hoy aquí en este espacio tan espectacular, pulmón de la ciudad? ¿Cómo estábamos haciendo esa relación de lo urbano con lo rural para Ujú. entender que en ese pasado, pues el agua, que cada vez uno ve ya no esos ríos o esas cantidades, en esas posibilidades, sino riachuelos, Sí, cada vez se pues vamos convirtiendo se en están, hilos. hilitos, se están acabando, pero donde hay otras formas o cuáles son esos desarrollos con la tecnología que puedan ayudar a que las cosas tengan también otras posibilidades. Lo digo no porque sea una defensora a ultranza de la tecnología, pero allí hay unos elementos que hay que tener a la mano. Y hay algo, una vez más volvemos a que con la E de educación se escribe esperanza. La única manera de tener esperanza es impactar en la educación, pero no en una educación de dentro de mucho tiempo, sino en una que se hace ya. Cuando vos hablas de cuidado, y hablas vos también, Juan, de la responsabilidad entre todos, que fue lo primero que dijiste, me trae a Miriam que dice, aquí hay un trabajo de articulación. No es que un ministerio ponga una ley, porque es que una ley por sí misma no cumple nada. Quisiera que habláramos entre todos de eso, empezando por vos, de la palabra articulación. De la palabra articulación, ¿cierto? Articularnos significa conectarnos, estar relacionados. Profe Eliana, esa es el contacto, estar en contacto con el otro. Me gustó eso, de entender lo que el otro piensa, lo que el otro comprende. En el trabajo que hacemos acompañando los diferentes sectores que estamos participando en el plan de gestión de la calidad del aire del PIGECA, porque todos somos parte de ese plan que tiene unas medidas orientadas hacia tener una calidad del aire mejor, hacia lograr reducir los impactos sobre la variabilidad climática. Porque
porque ojo que es que nosotros estamos en un punto de variabilidad muy complejo, que es lo que hemos visto en estos periodos transitorios, que julio, que no ha sido un mes clásico de lluvias, o agosto, tengamos niveles de precipitación similares al mes de abril. Un cambio de variabilidad. Entonces necesitamos articularnos en la medida en la cual las acciones nos enfrentan a todos. ¿Qué hay que hacer? Todos debemos articularnos por contribuir con una mejor logística del transporte de carga en la ciudad. Ahí tenemos un reto grande para todos. Todos debemos contribuir a que esa logística del transporte de carga de la ciudad se dé en las condiciones necesarias para poder que los vehículos transiten en menor tiempo y tengan una menor permanencia dentro de las unidades locales de la ciudad y emitan menos contaminación, gastan menos combustible, tenemos menos desgaste, hay más tranquilidad para el trabajo, el usuario recibe sus productos de manera más adecuada, pero esa acción, muy bien, lo dice, excelente la acción. O sea, ¿quién hay ahí? Hay un actor. Digamos, primero, todos pensamos que la norma la hacemos nosotros mismos, participamos porque hay participación en la norma, con ciertas limitantes propias, entonces dentro de la norma sacamos condiciones de implementación. Vamos a implementar esta norma cuando esta hermosa ciudad y este pulmón queda taponado, o sea, ya no puede entrarle más aire ni salirle más aire, le queda solo el contaminado que produce y vienen los periodos que declaramos de emergencia, periodos de episodios de gestión. Entonces ahí está la autoridad. Cuando vos mencionabas ahorita la palabra carga, hay que anotar también, por ejemplo, que no estamos hablando solamente de carga de escombros, que la gente dice, bueno, la carga es la basura y que la vas a... No, carga es un universo de asuntos desde la cadena alimenticia hacia los centros de como la mayorista, la plaza minorista y todo lo que en la ciudad se desenvuelve. Tenemos como una conciencia, es que como que el mundo es lo que está delante de nuestros ojos. Y se nos olvida que cuando cerramos los ojos, cuando las ciudades duermen, realmente la producción nunca duerme. Hay otra ciudad entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana que está recorriéndose, que está viva, vital, que no está delante de tus ojos, pero que está aportando en eso. Perfecto. Y en esta articulación entonces vienen los generadores, los emisores, los grandes transportadores que ponen y hacen chatarrización, que hacen nuevas inversiones, pero que tienen una limitante porque tienen una condición de implementación que no les permite ese retorno de esa inversión económica. Está el usuario que se va a ver afectado porque hay unos cambios dentro de los periodos no convencionales de distribución que va a hacer que va a tener una planeación de inventarios y de manejo de bienes diferentes. Está la mayoría de las personas que quiere que el vehículo recolector de basuras de empresas varias le llegue exactamente los miércoles a las 8 o a las 10, pudiendo ser que pudiera ser un servicio que fuera nocturno. Estamos el ciudadano en común, necesitamos sentirnos acompañados, que haya esa percepción de que estamos haciendo un esfuerzo. Partamos del principio que todavía no es suficiente las acciones, pero tenemos que partir de reconocer lo que estamos haciendo, porque si estamos haciendo lo mucho o lo poco, vamos a poder estimular muchísimo más esos legisladores, esa gente que hace la vigilancia y el control. No nos gusta que nos vigilen. Si ellos nos vigilan, entonces yo empiezo, si estoy sentada como debe ser. Sí, actúo distinto ¿cierto? Ante el ojo del otro. Ante el ojo del otro. Hay algo, un paréntesis breve que no quiero que se me pase decirlo en público. Existen las arenas del Sahara. Eso que le dicen, no, tranquilo, que es que si usted no está viendo, es que, pues aprovecho que estoy con tres profesores que sí. Sí existen. Bueno, muchísimas gracias. Pues ese ha sido como mi tema desde lo venimos estudiando propiamente en el Valle del año 2014. Sí, este es un sistema muy bien, no lo acaba de mencionar Juan Esteban y muy bien la profe Eliana, en entender que somos un sistema. Nosotros estamos conectados. Todo lo que pase a nivel planetario afecta a esa hoja. En el mayor o menor emisión de CO2 mariposa me lo afecta. Si tiene demasiado CO2, se vuelve perezosa la planta, crece porque ya no tiene que hacer esfuerzo, esa planta crece rápido, también muere rápido, cambian todas las dinámicas. ¿Qué pasa con este sistema? Como es un sistema que se mueve y está definido por cambios de presión y temperatura, se generan zonas de baja presión y alta presión. Exactamente para el mes de junio ocurre un cambio planetario
que se denomina las ondas del este, que se generan desde la parte del Atlántico y que atravesando, digamos, nuestro lago, nuestra posición, Y efectivamente, efectivamente pasan por debajo del Atlántico. Invitarlos a todos a buscar ondas del Sahara, polvo del Sahara en internet, más ¿sí ves? La NASA. tecnología una vez más. Y me muestra cómo se trasladan. Nos llega directamente y pega directamente contra toda la zona ísmica de América Central. Eso sucedía pero antes, golpea. porque es un tema nuevo a oídos de nosotros, que de pronto eso es lo que hace que mucha gente diga, "Bah, ¿eso qué va a ser verdad?". Sí, cuando yo estaba chiquito de eso no hablaba. Excelente También, pregunta. La dirección era inicialmente en una dirección de los 10 grados y en una posición geográfica, y se quedaba en todo el impacto de la América Central. Ellos sí lo han tenido siempre, han sido clásicos, enfermedades virales donde ocurren los mayores procesos asmáticos, siempre la zona de América Central. Aún la parte superior del Caribe se caracteriza por enfermedades derivadas precisamente de lo que llamamos los aerosoles marinos, ¿cierto? Como el planeta viene cambiando en todo su proceso de circulación, entonces dijéramos que esta es la forma como circula las ondas y venía en esta dirección, pero ahora empezó a cambiar la dirección y nos empezó la a afectar a dirección nosotros. empezó a llegar hacia el sur. Entonces ese traslado de esas corrientes ya nos llega al Valle de la Urrá. ¿Y cómo lo sabemos? Pues está toda la tecnología que me permite predecirlo, y como el aire que respiramos lo medimos y sabemos lo que contiene, ya sabemos que tiene aluminio, que tiene calcio, que tiene titanio, y como tenemos un estudio tradicional, cuando tenemos excedentes, Podemos identificar identificamos de dónde viene, se le llaman trazadores. Y hay eventos que no duran, pueden durar 2, 3 días, puede que no tengan eventos muy totales sobre, digamos, la salud humana de manera permanente para nosotros a nivel de región, pero sí para personas que tengan efectos alergénicos. Pues yo sí tuve un Sí. episodio larguísimo hace un par de años que el médico me decía, esos son las arenas del Sahara, Juan, por eso fue que te enfermaste, por lo que está pasando. Y quiero decir algo antes de ir a los comerciales, y es que muchas cosas de las que usted no había escuchado hablar antes, pues que sencillamente no existían. Existen hoy porque esta es la realidad de hoy. No crean que es que se están inventando las cosas como una oscura conspiración. Si algo nos ha traído esta pandemia es renovarnos, y vea usted aquí hay algo muy llamativo en esta yuxtaposición, la fe en la ciencia. Estoy aquí con 3 científicos, vamos a volver enseguida. Esos son los diálogos por la vida. Ya voy por vos, Juanito, tenete. Ajá. Aunque no me crean, me estoy riendo y estamos hablando de tragedias, pero es que también para sobrevivir hay que sonreír. Profe Juan, yo le quería preguntar, mire, hace apenas un mes atrás nos decía Naciones Unidas, saca un gran informe diciendo en qué punto estamos con el cambio climático, y dice que el meteorito somos nosotros. No hay que esperar que venga, no, nosotros nos estamos encargando de esta 5ª o 6ª gran extinción en el planeta. En noviembre próximo, así como hace unos años en París hubo una gran reunión con 192 países firmando esa cumbre de la que Estados Unidos se salió y ahora está volviendo a entrar. En noviembre próximo se plantea una vez más juntar la mayor parte de países que se pueda, el mayor número digo, para establecer reglas que nos permitan rebajar el calentamiento global. ¿Eso qué tan posible lo ves vos? ¿Qué tan real es? ¿Esta tarea es solo de gobiernos? ¿Dónde empieza la responsabilidad de los ciudadanos? Vos que lo dijiste desde el principio. Con los últimos informes que se han ido publicando en estos días del IPCC, tengo que ser muy sincero, ni los he querido leer, ni he querido mirar reportes, porque es como simplemente leer que la situación está más crítica de como veníamos y que la situación pues cada vez va a ser peor.
Los acuerdos son importantes, pero creo que es que le hacemos mucha más fuerza a crear leyes, políticas, más que actuar como tal. Por un proyecto en el que estuve hace poco, tuve la oportunidad como de hacer un recorrido en temas de cambio climático y encuentra uno que hay un COMPES, que hay ley de cambio climático, que hay planes de adaptación, que la estrategia de reducción, pero yo no encuentro el documento que me diga qué se ha hecho y en cuánto estamos reduciendo verdaderamente esas emisiones que son las que están generando todo este problema, o los proyectos de adaptación, porque tenemos que hablar de los dos términos, de cómo reducimos la emisión de gases, Y cómo pero nos también cómo nos adaptamos. adaptamos, porque es que esto ya es inevitable, el cambio climático no tiene reversa, ¿sí? Entonces, hace poco Colombia incluso actualizó las NDC, que son las contribuciones nacionales declaradas, que son sus compromisos, en términos sencillos son Ajá. los compromisos, y al 2030 dijo, vamos a reducir, en términos sencillos, eso tiene un poco más de fondo, 50-51% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Perfecto, muy bueno que la política, que haya una meta, un lineamiento, pero cuando usted baja eso al accionar el día a día, uno dice, bueno, y entonces, ¿para cuándo es que vamos a empezar a reducir esas emisiones de gases de efecto invernadero? Y además lo está diciendo el país que ocupa en la escala el lugar 44 en emisión. En emisión. No lo están diciendo ni siquiera la China, que es el primero, ni Estados Unidos, que es el segundo, ni la India, que es el tercero. No se comprometen a un 50% como lo hace Colombia, que contribuye con un 0.4 algo por ciento. Bueno, yo en ese tema no me fijo tanto en Estados Unidos, China, por lo que yo siempre, es por mi forma de pensar de que todos somos partícipes de este problema, entonces, independiente si Estados Unidos emite el 30, China el otro 30 y Colombia un 0.4. somos responsables. Y Ajá. como responsables tenemos que actuar. Pero ahí donde le queda como faltando a esto, que verdaderamente las acciones, seguimos viendo que las tasas de deforestación en Colombia son altísimas. Antioquia creo que es el tercer departamento con mayor tasa de deforestación, y si vemos el último inventario nacional de emisiones de gases de efecto invernadero que publicó el IDEAM, dentro de las principales fuentes de emisión de gases de efecto invernadero está precisamente la deforestación. Entonces uno ve que las acciones se tardan mucho en ejecutar, entonces ahí es donde yo soy un poco escéptico de que esas metas a las cuales se compromete Colombia, pues verdaderamente sí las vamos a ejecutar. Y me estoy metiendo en temas que de pronto incluso no son como de la experiencia mía, pero aprovecho que tengo a las personas que sí, y si hay que corregirlo, lo pido, y es acciones que pueden ser tan, entre comillas, fáciles de implementar, y es, tenemos el corredor del Metro Plus por la Oriental, Ajá. ¿cierto? Claro, todos celebramos que esté ese corredor, va a agilizar el transporte, la movilidad, los tiempos, pero si no hay una reubicación de las otras rutas de buses, No ¿qué es lo que haciendo estamos nada. haciendo en este momento en el centro? Más congestión, más tiempo de desplazamiento de los carros, más emisiones, entonces hay prácticamente ese carril que tenía un fin ambiental, tiene un fin social de tiempo, de Ujú. productividad, pero el fin ambiental antes lo estamos desagrandando. Entonces, yo sí quiero hacer es como un llamado a que tenemos que actuar, no solamente el gobierno nacional, no solamente las autoridades ambientales, no solamente el departamento, sino nosotros también como ciudadanos, y que tomemos decisiones que verdaderamente hayan enfocadas en ayudar a cumplir con esas metas que se están trazando desde el orden nacional. Eliana tiene como un doble papel, porque a la vez que está como directora del Plan de Acción al Cambio Climático, vos haces parte del Comité Científico Departamental en el que Antioquia fue, y creo que todavía hoy, es el único departamento que declaró la emergencia ambiental. Entonces estás en el plan que habla de los impactos, pero también en el que estudia el porqué, y estás buscando acciones concretas como las que menciona Juan. Y hay algo que vos decís que me parece, además de poético, necesario, y es el derecho al futuro. Quisiera que habláramos por aquí en estos minutos finales si hay motivos para el optimismo, porque igual, así como vos no miras los informes, pues hay gente que ya no quiere ver el noticiero, pero igual uno no puede cerrar la ventana y se va a dar cuenta de qué clima está haciendo afuera, y se va a poner el saco y después se lo va a quitar, y va a llover en mitad de Feria de Flores que nunca. Es decir, uno no se le puede esconder a esto. Hay todavía motivos, razones, encontrar vos para el optimismo, para ese derecho al futuro. Muy buena pregunta, bastante retadora. Lo primero, yo te invitaría a ti y a todos, hay que enfrentar la realidad.
Sí, hay que encontrarse con eso que tal vez lo decía Al Gore, pero las verdades incómodas, pero nuestras verdades incómodas, ¿cuáles son? ¿Cierto? Y a partir de ello, invitaría en esos procesos de articulación, a que tengamos un reconocimiento en el rol por la importancia que tienen las comunidades, cómo se organizan, los saberes de base, o sea, lo que se plantea de esa lectura de abajo hacia arriba, que entra en diálogo cuando uno plantea acciones de política pública de arriba hacia abajo. El Comité de Emergencia Climática, claramente Antioquia en el país, en América Latina y en el mundo, cuando se plantea pasar de la crisis a la emergencia, es sentir que la piel se pone de gallina y que hay una realidad por la que tenemos que trabajar. Y en el comité, por supuesto, Paola Arias hace parte del IPCC, pero ella nos explica en algunos momentos cuáles son esos 3 grandes como equipos de trabajo del IPCC para entender un poco de qué va, que hoy hay que aceptar la evidencia de más de 14.000 documentos revisados por más de 200 investigadores y cómo esta, digamos, declaración de la emergencia reconoce en la evidencia científica el apoyo para esa construcción de arriba hacia abajo de las acciones institucionales, pero de abajo hacia arriba, como en inglés el grassroots, ¿cierto? Perdónenme que lo utilice, pero de abajo hacia arriba o ese bottom-up, de a partir de esos saberes, de esos reconocimientos en el territorio, cómo generar digamos, esas capas de diálogo. ¿Por qué? Porque a veces los científicos vemos como allá las comunidades Como y desde una no, burbuja ese es aquí. un error, acercarnos y cada vez y esta oportunidad de entender esta situación en crisis es acercarnos a las comunidades y las comunidades ser receptivas también con los científicos. A veces el negacionismo que sabemos que existe con esto está, lo sabemos y bueno, vamos a entrar a hablar pues de geopolítica por los minutos que hay, pero tal vez reconocer las diferentes formas de organización en el mundo. Implicaría otros muchos capítulos de conversación en este espacio, pero cuando yo planteo la organización Medellín, las comunas, los movimientos por la salud, cuando se plantea buscando leer el aire, la ciencia ciudadana, leer, que tener esa posibilidad, reclamar, tener esa voz y poder acompañar esas mejores decisiones. Todo eso se atraviesa ¿por qué, Juan? Yo creo que eso se atraviesa por los involucrados. Y como hay tantos intereses, los involucrados políticos, los involucrados empresariales, los involucrados que quieren colaborar, los que quieren cooperar, y en esas acciones pues entrar a esos acuerdos y a esas posibilidades. La emergencia climática declarada y en el comité pues no es solo dar la pauta científica en el sentido estricto, sino poder acercarlo a la comunidad, a las diferentes subregiones del departamento de Antioquia. ¿Hay algo ahí? Yo quisiera, Dale. y de pronto no me hice entender ahora cuando decía que ya ni miraba el reporte del IPCC, Okay. es en el sentido de que si veníamos de una situación ya crítica y no hemos actuado, pues qué esperar en el siguiente informe, o sea que la situación es No hay peor. que esperar a que Exactamente, vengan a el decirnos- llamado mío, claro, el IPCC es la entidad a nivel internacional avalada para dar lineamiento, el llamado es actuar, porque es que si no actuamos, pues cada reporte que haya a sacar Claro. el IPCC, pues la tendencia va a quiero ser... responderle a Juan, porque cuando yo menciono y lo digo con todo el corazón, el derecho al futuro es la posibilidad de ese abajo hacia arriba, de no pasar la página, sino de tenerla ahí y de saber que está en nuestras manos, entender que no es el hombre el centro de la vida, sino los seres vivos, Juan. Y ese derecho al futuro es entender que los animales hacen parte de nuestra vida y que no es solo la política pública de Medellín en la Secretaría de Salud Ambiental, por decirlo, a la cual pues habría que profundizar, no es solo nuestro animal doméstico, es el animal es lo que está pasando en este silvestre. momento en Urabá, lo que pasa en el Exacto. Bajo Cauca, lo que es... Y allí entonces empezamos a reconocer, tú lo planteabas con la deforestación, la lectura tan agreste de lo que somos en Antioquia con la deforestación y esa fauna silvestre, ¿qué? Esa fauna silvestre, ¿cómo no la abrazamos para nuestra vida? ¿Cierto? El derecho al futuro pasa ¿por qué? Por darle el reconocimiento en las comunidades a las personas que hacen de vigías, cuidan,
guardianes, imagínense esa belleza, Juan, es que me emocioné, los guardianes del río Atrato, nuestras comunidades indígenas y afro cuidando el río Atrato, arriba, abajo, en el centro, y sabemos que el río está en comunicación con el Chocó No, antioqueño no puede decir el Chocó chocuano. no, y están los guardianes del Chiribiquete, por ejemplo. Los guardianes del Chiviriquete. Pero eso me trae, y ya que estamos cerrando, quisiera terminar aquí con vos, Miriam, y es que busco un motivo para la esperanza dentro del mismo desasosiego que Juan tiene, lo tengo yo. Y con lo que vos decís de los comportamientos ciudadanos, pienso, por decir solo uno, pienso en los ciudadanos por el aire. Aquí hay organizaciones ciudadanas que no están esperando a que les pongan... No, vos que trabajas por el aire ves que salen simbólicamente en junio, salen en enero, un montón de muchachos, además es la juventud la que está diciendo queremos respirar y no es para que respiren ellos solos, es para que respiremos todos, incluyendo los animales. Creo que por ahí hay un motivo para la esperanza. Claro que sí, porque en la medida en la cual todos estos jóvenes se suman por ese aire que todos queremos, ellos también son conscientes de esas acciones. Entonces son el modelo de la gente que quiere, promueve la caminata activa, que promueve el uso de la bicicleta, que está vigilando y está acompañando el cuidado de todos estos ecosistemas cercanos que tenemos en la mayor inmediatez. Toda la orilla de todo nuestro río Aburrá es la línea fundamental de interconexión en flora y fauna que tenemos y que define nuestras condiciones climáticas. Algo muy importante en esta juventud es que está empezando a entender el aire, o sea, hay unos sensores de bajo costo que dan unas respuestas en la calidad del aire y con un comportamiento variante está indicando que ese aire pues está aumentando su nivel de contaminación, entonces están haciendo parte de todas las veedurías, están haciendo parte en las acciones comunales. Nosotros los invitamos a la participación de los resultados que nos muestran cómo estamos cambiando y cuáles son los principales pedidos. Estamos de acuerdo, Juan Esteban, las acciones se realizan. ¿Saben cuál es para mí, para Miriam Gómez, cuál es un gran reto que tenemos? Es medirnos, porque hay un lema, al que no se mide, lo miden. Y la métrica de la acción es tan sencilla como establecer la medida. Esta mañana de hoy, esta comunicación, ¿cómo la medimos? La podemos medir ¿qué? En tiempo, la podemos medir en apertura. Claro, y hay algo con la medición, la importancia del dato que luego se puede transformar en historia. Las historias, nosotros somos las historias que contamos, muchachos y muchachas que nos acompañan esta noche. Yo quiero agradecerle a Juan, el ratico, a Miriam, a Eliana, a cada uno de ustedes que nos acompañan desde sus casas, a recordar que, como los tres científicos han dicho, no es en un papel que cambia la situación del clima y que firmemos aquí y ya. Recordemos, por ejemplo, que la Constitución colombiana es una de las constituciones, diga usted, mejor escritas del planeta, más garantistas, más plenas de derechos. Y sin embargo, vivimos en un país de inmensos dolores. La diferencia entre el papel y la vida cotidiana es inmensa, a veces parece un abismo. Que ese abismo se llene también de esperanza, de un aire que se pueda respirar, de glaciares que podamos visitar antes de que no estén, de acciones reales que aprovechen la tecnología y que tengamos, y me quedo con las palabras de Eliana, no renunciemos, por favor, a nuestro derecho al futuro. Estos son los diálogos por la vida. Son posibles gracias a la Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana de la Gobernación de Antioquia. Agradecemos también al Jardín Botánico y al planeta entero por este día. Unidos. Gobernación de Antioquia.